Pero ¿qué tiene que ver que Dios le dé cosas a otras personas y quiera cosas para otras personas que a nosotros no? Wow, aquí podemos ver que Jesús se presenta con el mismo milagro que se les presentó a Pedro. A veces Dios va a permitir que no tengamos resultados en ciertas cosas cuando es de Dios. Es perfecto, muchachos. En otras versiones dice, ¿y a ti qué te importa? Capítulo 21, capítulo final del Evangelio de Juan. Y wow, ¿qué les puedo decir? Que una vez estaba adorando en la iglesia y sentí fuertemente poder hacer esto, porque resulta que en mi caso y por las cosas que hago en el servicio, hay mucha gente que llega a mí y que realmente está de cero. Y bueno, pasan por una liberación y ya luego tengo que alinearlos con la palabra. Sentí muy fuertemente de parte de Dios poder hacer todo esto del Evangelio y sé que va a bendecir a mucha gente a medida que le vayas pasando estos videos. Pero si les soy sincero, realmente creo que la bendición más grande ha sido para mí. Ha sido para mí y wow, estudiar esto ha sido de mucha revelación y de mucho crecimiento. Ya al final del video les contaré un poquito más y qué va a pasar luego, pero wow, oremos para que sea Dios y que sea el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven en este momento, comienza a limpiar el ambiente. Llénanos, Dios, de tu presencia. Eres bienvenido en este lugar y en el lugar de la persona que está viendo este video. Tócanos, Señor, con un toque tuyo bastará para que podamos tener esa revelación que tú quieres que nosotros tengamos. Dios, este es el capítulo final del Evangelio de Juan. Este es un capítulo donde hablaremos del amor, de la misericordia, de que a pesar de que te hayamos podido rechazar o negar, Señor, tú nos vas a esperar al otro lado. Bendito seas, Dios, bendito seas. Que seas tú, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Juan 21, capítulo final del Evangelio de Juan. Leamos. Epílogo. Jesús se aparece a sus discípulos. 1. Más tarde Jesús apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. Varios de sus discípulos se encontraban allí. Simón Pedro, Tomás, Natanael, de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo, que eran Juan y su hermano, y otros 2 discípulos. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, miren que se quedaron pescando de verdad toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos. En griego esta palabra vendría siendo hijos. ¿Pescaron algo? Miren cómo Jesús mantiene el título. ¡Wow! No, contestaron ellos. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron, obedecieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Wow, aquí podemos ver que Jesús
se presenta con el mismo milagro que se les presentó a Pedro. A ver, se dice que los discípulos, después de que Jesús murió y todo, estaban tristes. Estaban tristes, especialmente Pedro, porque había negado a Jesús. Y vuelven nuevamente a sus actividades anteriores antes de Jesús, que era la pesca. Y los otros discípulos, uno de ellos los acompañan, pero miren que vuelven nuevamente atrás. Vuelven nuevamente atrás después que incluso Jesús les había encargado hacer algo. Ellos vuelven atrás por la tristeza. Y miren que Jesús les ayuda a recordar de dónde lo sacó y por qué lo sacó. Y me encanta esto porque Jesús vuelve a hacer ese mismo milagro. A veces Dios va a permitir que no tengamos resultados en ciertas cosas, pero no es por un mal, es sencillamente para mostrarnos que sin Él no podemos hacer nada. Y que es tirar la red en el nombre de Jesús. Y no digo que esto Jesús lo haya hecho para que Pedro y los discípulos monten su pescadería y ya lo hemos hablado antes. Esto Jesús lo hace para mostrarles lo que Él puede hacer y para que entiendan y crean que al poderlo seguir vamos a colaborar con los planes de Dios. A medida que uno va madurando, va aprendiendo ciertas cosas y ya lo vamos a ver. De hecho, dice, ellos hicieron y no podían sacar. Dice, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Miren la revelación. Definitivamente Juan tenía revelación que otros de repente no tenían en su momento. Se puso la túnica, Pedro, porque se había quitado la ropa para trabajar. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla. Una pesada red llena de bendición, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos. Pescado asado, pescado a la brasa y pan. Miren cómo los está recibiendo Jesús después de que muchos de ellos, al momento de que Jesús fue capturado, huyeron. Y Pedro ni se diga, Pedro los traicionó 3 veces. Pero mira cómo nos recibe Jesús. Con los brazos abiertos, un pescadito a la brasa, un pancito y un milagro. En alguno de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. 11. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Habían 153 pescados grandes y aún así la red no se había roto. Cuando es de Dios, es perfecto, muchachos. Dice aquí, ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Imagínense, que aparte de que te hagan el desayuno, te lo sirvan. No. El amor de Jesús. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, en que lo llamó por un nombre muy íntimo, lo llamó Simón, no lo llamó Pedro, y le dijo, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? O más que estas cosas, dicen otras versiones.
Y Pedro, que lo había negado. Y Jesús, haciéndole esa pregunta, Pedro responde y dice, sí, Señor. Contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Miren que estas palabras en griego tienen significados, a pesar de que aquí igual, pues en Nueva Traducción Viviente lo colocan te quiero, te amo. Eso es lo más cercano que de repente ellos pueden llegar a poder describir el tipo de amor que describen los griegos. Lo vemos acá y dice el amor fileo, amor ágape y amor eros. El fileo es más como un te quiero, como algo más de amistad, es para toda la gente. Y dice aquí, me gusta que aclara que no es para Dios. Amor ágape, que es ya un amor de entrega, un amor de adoración y veneración para Dios y no es para la pareja. Y dice que el amor eros es un amor más erótico, es más de sexo, erotismo para la pareja y no para toda la gente. Eso es muy importante y no para toda la gente, pilas allí. Pero volvamos nuevamente al contexto. Jesús le está diciendo, le está preguntando a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le está preguntando con amor ágape, ¿me amas más que a estos? Y Pedro le está diciendo, Señor, sabes que te fileo, sabes que te quiero. Y vuelve otra vez Jesús aquí a responder, entonces alimenta a mis corderos, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas, que es compárteles el evangelio, compárteles las palabras, alimenta a mis ovejas. Le dijo Jesús, las ovejas son de Jesús. Y lo que nosotros hacemos es compartir la palabra para poder ayudarlos a crecer, alimentarlos con la palabra. Le dijo Jesús. Y Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Y Pedro volvió a responder, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas. 17. Le preguntó por tercera vez. Qué locura, ¿no? Si Pedro lo negó 3 veces. Miren que Jesús le pregunta por tercera vez. Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Ya ni siquiera le preguntó, ¿me amas? ¿Me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Te digo la verdad, cuando miren el tiempo pasado, eras joven, podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas viejo, miren que dice seas, todavía no lo es, pero va en el proceso. Extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieres ir. Y antes de leer la otra parte, aquí es donde estaba comentando de que poco a poco uno va madurando. Y a medida que tú te vas rindiendo al Señor, te va limpiando, vas muriendo la carne, vas tomando tu propia cruz. Entiendes y comprendes la diferencia entre espíritu, alma y cuerpo. Y tú sabes que el alma siempre va a buscar la forma egoísta de querer complacer los caprichos que tiene y que incluso muchas veces ni siquiera ha sanado el alma. Y la carne empuja, la carne ayuda. Pero sabemos que el espíritu quiere una cosa completamente diferente, que es hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces, y de hecho, la gran mayoría de las veces, hasta más, me atrevería a decir, la voluntad de Dios es muy diferente a la que nosotros tenemos.
Y cuando tú estás en este proceso y estás apenas entendiendo y conectándote, y el Señor no lo va a permitir, porque puedas hacer y que puedas vivir y que puedas hacer lo que tú quieras. Pero un día vas a crecer, vas a madurar. Y van a haber personas que te digan, o persona, que es Jesús, que te diga dónde debes ir, cómo debes de hacer, qué debes de decir. Y créeme que no te va a gustar. Pero no importa lo que tú quieras. Lo que realmente importa es lo que Dios quiera. Y vas a ver que poco a poco y a medida que vayas creciendo vas muriendo tu carne. Y es algo muy bonito porque ya dejas de entrar, ya dejas de estar en la carne, ya dejas de ser un niño, te conviertes en un hombre. Y como un niño siempre quiere comer caramelos, dulces, mecato. Y obviamente eso no le hace nada bien al cuerpo, a nuestra vida. Pero como hombres sabemos, como ya adultos sabemos que eso no es bueno para nosotros. Y así lo entiende la carne y lo entiende el espíritu. El espíritu sabe que hay cosas que no son buenas para nosotros y está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Y a pesar de que Jesús pudo quererte de repente hacer su voluntad, oró para que se hiciese la voluntad de Dios. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu cuando mora en nosotros. Pero a ver, no te preocupes por esto. Todo va a ser a su tiempo. Y hay cosas que son permitidas a su tiempo. Pero lo que te trato de decir es que en algún momento uno va a madurar. Dios nos ayuda para que ese proceso sea paulatino, ese proceso sea de acuerdo a lo que realmente tengamos que sanar, lo que tengamos que hacer. Y es perfecto y es hermoso. No te preocupes por eso, Dios nos va perfeccionando en el camino. Pero quiero dejar muy en claro que van a haber cosas que no nos van a gustar, pero sabemos que va a ser para un bien mayor. Y van a ver que eso va a traer luego, posteriormente, el placer que realmente se quería. Y de hecho, aquí le dice Jesús, dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Miren, un tipo de muerte que la verdad Pedro murió de una forma muy particular. Te lo dejaré como tarea. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Esa fue la orden que le dio Jesús a Pedro. Sígueme ya. Y Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. Él se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro a Jesús. Señor, ¿qué va a pasar con él? Le pregunta Pedro. Y Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Qué tiene que ver contigo? En otras versiones dice, ¿y a ti qué te importa? En cuanto a ti, sígueme. Y bueno, no sé cómo realmente Jesús haya dicho lo que dijo, pero todo lo que te puedo decir es que tiene que ver con que Dios le dé un llamado o le dé algo que hacer a alguien más que a nosotros no. Si ya nosotros somos salvos por gracia, ¿qué tiene que ver los demás? ¿Y por qué tendría que haber incluso un celo o de repente una curiosidad para saber qué va a pasar con el otro? Cuando ya Dios me habló personalmente a mí, que quiere que yo haga algo en particular. ¿Qué tiene que ver que Jesús bendiga porque le place a otras personas mucho más? Y a nosotros de repente también somos bendecidos, pero tal vez no en la proporción de esa persona. Y eso ahí muchas veces también refleja cómo está el corazón. Pero ¿qué tiene que ver que Dios le dé cosas a otras personas y quiera cosas para otras personas que a nosotros no? ¿Tú crees que eso nos hace
menos merecedores o nos hacen dignos. ¿Tú crees? Si esto casualmente está llegando a tu vida, que no creo que sea casualidad, es importante que revises tu corazón. Porque si tú estás viendo que los demás hacen o que los demás tienen y te estás comparando, es una muy buena oportunidad para poder revisar lo que hay en tu corazón. Si esto también está pasando, te lo voy a comentar. Puede que haya una herida de rechazo en tu vida. Y muchas veces cuando esto pasa, creemos que a Dios se le están acabando las bendiciones o nos creemos con el derecho de que tenemos que recibir igual o incluso hasta más porque le servimos a Dios, porque estamos viendo este tipo de videos, porque estamos estudiando la palabra, asistiendo a la iglesia y de repente otros no. Ese no es tu problema, que tiene que ver contigo. Aquí lo dice de una forma decente. Creo que en Reina Valera dice, ¿y a ti qué te importa? Algo así dice. ¿A ti qué te importa? En cuanto a ti, sígueme ya. Sígueme. Entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver eso contigo? Miren que también me gusta que la Biblia prácticamente nos dice que también sobre espiritualizamos y le damos significado a cosas que solamente tienen un significado literal. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ese discípulo es el que da testimonio de todos los sucesos. Ya obviamente sabemos que es Juan y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. ¡Wow! Lo que está en la Biblia está perfecto. Es lo necesario, es lo justo, es lo que necesitamos para vivir y llevar una vida en plenitud y en santidad. Pero miren eso, muchachos. Jesús también hizo muchas otras cosas. Por eso no es bueno encasillar o limitar a Dios, porque Él hace y trabaja de ciertas formas que de repente no están escritas acá, pero tal vez Él hace y trabaja de otras formas. Y Jesús de muchas formas particulares hizo milagros. En unas escupía y hacía lodo y le untaba los ojos de los ciegos. Otros le decía que se fuesen y que se presentaran al sacerdote para que fuesen sanados y en el camino se sanaron. Otros lo sanaba instantáneamente. Sencillamente Jesús les decía con una palabra: Lázaro, levántate. En fin, muchas formas que Jesús tenía de poder obrar y de hacer sus milagros. En fin, miren que oficialmente terminamos el Evangelio de Juan. Y como les estaba comentando en un principio, esto para mí ha sido una bendición que luego sé que va a bendecir a los demás. Pero que Dios me haya traído esto a mi vida para poder estudiar con calma el Evangelio de Juan. Wow, de verdad. Comencé a tener revelaciones que tengo que admitirlo. Incluso cuando estaba leyendo, no tuve tanta revelación como cuando incluso estaba haciendo el video. Hubieron cositas específicas que salieron en el video que definitivamente fue el Espíritu Santo que me poseyó y comenzaba a hablar de temas y me salían súper bien de expresarlos, de poder expresar esas ideas. Y fue Dios. Pero, a ver, quería comentarles de que este solamente es una temporada. No es el fin de que voy a dejar de hacer videos, no. De hecho, todo lo contrario. Esto solamente fue un abrebocas. Porque quería hacer esto del Evangelio de Juan para que muchas personas pudiesen tener una base bíblica.
Y ahora voy a hacer otro tipo de videos con otro formato, con otro estilo de edición, que también van a ser súper cool. Pero esto tomó su tiempo, esto fue siembra, 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 siembra. Y yo sé que ya viene luego la cosecha. Pero tomó su tiempo, sí, tomó su tiempo en poder grabarlos, poder editarlos, poder estudiar los videos. Pero valió la pena. De verdad, como les digo, esto me enseñó, me ayudó a madurar y estoy muy feliz porque siento que obedecí a pesar de que no entendía. Igual obedecí. Obedecí porque en un momento escuché y sentí que Dios me estaba llamando a hacer este tipo de videos. Y de repente esto tal vez no tendrá millones de vistas, miles de vistas, quién sabe. Va a tener las vistas que Dios quiera que tenga. Pero eso no me preocupa. Porque, como les digo, tal vez realmente esto fue más para mí que incluso para muchos. La prueba fue para mí. Y las pruebas muchas veces son solamente para obedecer. Bendito seas Dios. Solo quiero orar para que terminemos y cerremos esta temporada. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú. Dios, hoy te pido, no solo por mí, sino por todos los que están escuchando y viendo este video. Bendícelo, Señor, tal y como me has bendecido a mí. Dios, que reciban doble unción, doble bendición, doble impartición. Conéctalos más a ti. Dales más revelación y llénalos más de tu espíritu. Aviva más ese fuego y que esto sea un fin, pero al mismo tiempo un inicio para que ellos quieran buscar más de ti y más de tu presencia. Gracias, Espíritu Santo, porque estuviste en cada video. En cada video tu presencia estuvo. Hoy te pedimos que seas tú guardando todas esas semillas, impidiendo que el enemigo se las quiera robar. Dios, guárdala en lo más profundo de nuestro corazón para que en su debido tiempo estas semillas puedan ser traídas a nuestras memorias y podamos tomar decisiones de acuerdo a tu voluntad. Padre, que seas tú ayudándonos, guiándonos, bendiciéndonos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito seas Dios. En el nombre de Jesús.